cuales nosotros realizamos o vamos a realizar la actividad de la ingeniería estructural. Y una vez definido ello, les voy a comentar un caso aplicado del sector inmobiliario, cómo encaja ahí la programación BIM, específicamente un caso de estudio a nivel de diseño conceptual, que normalmente lo conocemos como el dimensionamiento y la estructuración, y el diseño estructural, ¿no? Que ya lo trabajamos a nivel analítico. Muy bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en un proyecto como tal, actualmente basándonos en la metodología BDC, que trata de integrar todo lo que viene a ser las etapas desde el diseño a la construcción a través de la virtualidad, pues el primer componente de este aspecto vendría a ser el modelo. El modelo 3D, que es lo que estamos visualizando aquí, ¿no? El modelo 3D pues tiene ciertas características a nivel geométrica y a nivel de información alfanumérica. Toda esta información actualmente ya se estructura a través de los entornos común de datos que se pueden estudiar en formato híbrido, en un formato neto. De hecho, uno de los primeros puntos y una de las primeras barreras para la implementación completa de un flujo BIM es lograr tener entornos comunes de datos robustos que puedan satisfacer la gran cantidad de data que se genera en un proyecto de distinta envergadura. Y obviamente los costos, ¿no? Porque esto no es, digamos, nada barato. Eh, en este modelo 3D y con este entorno común de datos, normalmente se trabaja para edificaciones a nivel de concreto con el Revit, para planificación de obra, metrados y generación de documentación. Y en algunos casos, otros optan por Tecla para trabajar con el tema del acero de refuerzo, ya que está optimizada para ese tipo de actividad, pero también se puede hacer en el Revit. Actualmente hay distintos aportes, plugins, herramientas propias que se pueden trabajar para modelar el acero, ¿no? Pero no es lo más óptimo, pero también se podría. Este modelo 3D nos permite a nosotros integrar a todos los stakeholders involucrados en un proyecto, desde el que financia el proyecto, el que genera los metrados, el que va a construir, el que gestiona el proyecto, el que hace el diseño como tal, etcétera, a través de un solo entorno común. Y esto se realiza gracias a las reuniones ICE, que busca pues mantener comunicado a todos estos actores. Adicionalmente, como ya hemos mencionado que estos son procesos, todo proceso tiene un ciclo de vida, ¿no? Tiene un inicio, se planifica, esta ejecución se tiene que controlar, se cierra y es retroalimentativo, ¿no? Entonces, durante cada fase. Y todo este proceso ya está definido, al menos para lo que vendría a ser la metodología BDC, en lo que vendría a estar dado por el paintball y mantenimiento de la infraestructura. Dentro de, dentro de todo esto, uno de los aspectos más importantes viene a ser la definición del caso de negocio. En este se establece lo que se conoce como el costo esperado. Los clientes, los inversores o los interesados en el proyecto definen cuánto debería de costar su proyecto, cuánto pueden costear para un determinado proyecto. Entonces, bajo esa lógica, este valor es muy importante porque define una de las primeras variables bajo la cual nosotros vamos a intentar realizar el diseño estructural. Sin embargo, esto tiene que pasar por un proceso de validación, obviamente porque cada proyecto tiene ciertas características, ciertos riesgos y ciertas consideraciones y viabilidad, ¿no? Y si no se logra con cierta viabilidad, obviamente ese costo nunca se va a lograr. Una vez habiendo aterrizado, habiendo validado ese costo al proyecto que los promotores buscan, ya podemos pasar pues a una etapa de diseño conceptual, en la cual empieza la entrega de valor constante, bajo la cual nosotros hacemos un conjunto de actividades para lograr acercarnos cada vez más a ese costo esperado. Pues hay distintas fases en las cuales entran, ¿no? Normalmente en la primera instancia entra la arquitectura con un anteproyecto, aterrizaje de viabilidad con la parte de la estructuración, y una vez que se compatibilizó estructuras y arquitectura sin ir todavía a un nivel analítico muy exhaustivo, ya empezamos a desarrollar lo que vendrían a ser las instalaciones, donde el proceso de compatibilización a nivel de la coordinación BIM debería ser constante. ¿Sí? Eso es lo que dice la metodología a nivel de un trabajo de un expediente técnico con BIM. Entonces nosotros nos vamos a enfocar todo lo que pasa en esta sesión dentro dentro del diseño estructural bajo esta metodología, teniendo ya como punto de partida
la definición de lo que es valor para nuestro cliente, ¿no? Ahora, cuando entramos ya al expediente de estructuras BIM, nosotros tenemos 5 subprocesos, ¿sí? Son los típicos, si buscamos bibliografía, revisamos referencias, incluso si ya han participado de procesos de diseño, van a darse cuenta que es lo común hoy en día, ¿no? La primera, la primera etapa bajo la cual vamos a trabajar es el diseño conceptual. El diseño conceptual tiene que ver mucho con establecer pues las características mínimas de los elementos estructurales que van a tener tu edificación. Normalmente hacemos ahí una especie de estructuración, dimensionamos los elementos bajo carga muerta y si por ahí también consideramos zona sísmica, bajo esa misma consideración, ¿no? Para definir pues los primeros criterios de diseño que se debe tomar en la arquitectura y las primeras limitaciones, ¿no? Para los espacios que se van a tener bajo el terreno entregado. Entre ellos, pues, está el análisis de estabilidad, la cantidad de muros de corte mínimo que va a requerir la edificación, la simetría y entre otros que establece nuestra normativa, ¿no? Una vez que pasamos este proceso de diseño conceptual que es muy iterativo y requiere de mucha experiencia, ya podemos ir a una etapa un poco más amigable para nosotros, puesto que esto sí nos lo desarrollamos bastante en la universidad, ¿no? Que es el tema del análisis estructural, que es realizar un modelo matemático que idealice las cargas, la geometría, las restricciones, entre otros, para poder representar de la mejor manera el comportamiento de una estructura. Entonces, es en este donde desarrollamos pues nuestros primeros análisis de fuerzas y de formaciones, etcétera, dependiendo de las consideraciones que vamos a tener en cuenta. Una vez que el análisis nos cumple, a nivel de super y subestructura, podemos pasar a nivel de diseño estructural. Y en el diseño estructural se define pues, las cuantías finales y las capacidades resistentes de todos los elementos, si éstas cumplen o no con los límites permitidos. Ya habiendo definido el diseño, pasamos a una etapa de modelado 3D, donde se establece pues, todo el acero de refuerzo que va a tener, los empalmes, los detalles constructivos, etc. Lo que finalmente se lleva a una documentación de fabricación, que hoy en día, por ejemplo, a nivel de acero de refuerzo, ya tenemos muchas opciones de acero dimensionado que brindan el servicio a este tipo de edificaciones típicas. Eh, a nivel de análisis estructural, hay toda una, vamos a llamar, hay todo, vamos a llamar, es todo un tema, porque el modelado requiere de mucho criterio, de mucha experiencia de los profesionales que hagan consideraciones, capacidad de cómputo, etcétera, ¿no? Entonces, es muy variable, es difícil de estandarizar las formas del modelado. Y es incluso este aspecto del modelado analítico que al ser muy variable, difiere muchas veces del modelado constructivo y hasta del modelado de diseño, ¿no? Entonces aparecen múltiples modelos a lo largo del flujo del diseño que de una y otra manera dificultan lo que se ansía en esta área, la interoperabilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, dentro de la charla nos vamos a enfocar en este momento a lo que vendría a ser el diseño conceptual, ¿no? Que es la estructuración y predimensionamiento, y el diseño estructural donde se valida que esa estructuración y predimensionamiento esté ok a nivel de aceros de refuerzo. Adicionalmente, cuando uno revisa la guía de uso BIM, en el caso peruano, y si hace alguna referencia con casos externos, de las cuales también se ha referenciado esta guía, tenemos distintos usos BIM, ¿no? Los cuales pueden ser usados a lo largo de todo este proceso. Sin necesidad de ir muy lejos y trabajar con todos los requerimientos y requisitos que necesita esta metodología, hablemos de contar con un modelo 3D de estructura que tenga información geométrica mínima de cómo está quedando nuestro proyecto. Nosotros con esas consideraciones y obviamente con los constructores ya podemos hacer un análisis de capacidad constructiva. Adicionalmente, la geometría permite hacer lo que se llama la compatibilización a través de la resolución de interferencias y la definición de sistemas constructivos a nivel de ejecución, dependiendo de los espacios disponibles que se entienden. Y puesto que la planificación de estas edificaciones son principalmente concreto armado, se puede trabajar en base a volúmenes simplemente. Por ende, la planificación de construcción
es tangible obteniendo simplemente una geometría a nivel volumétrico, sin necesidad de más detalle. Ok, ahora, yendo un poquito más, un poco más ya al detalle, podríamos trabajar lo que se denomina el análisis estructural a través de la interoperabilidad entre TRAPS y Revit. Si uno busca referencias de cómo hacer este proceso, ya habrá podido encontrar que TAPS y Revit tienen un plugin que permite realizar la transferencia de información entre el modelo constructivo y el modelo analítico. Sin embargo, debido a que el modelo constructivo tiene diferencia del modelo analítico, este requiere que se hagan correcciones posteriormente al modelo para que pueda ser reconocido como tal, bajo las simplificaciones del analista. Entonces la herramienta por sí sola no funcionaría si es que previamente no se hace un tratamiento al modelo analítico, ya sea en el Revit o en el ETAPS, lo cual hace que se pierda cierta información. Sí o sí se requiere una transformación o un modelo intermediario que pueda interpretar ambos documentos y no se pierda la información, ¿no? Porque a nivel de interoperabilidad, el problema radica en esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una viga, un elemento tipo frame, ¿no? Tiene un punto inicial y tiene un punto final. Entonces, este tiene un unique name, pero a nivel constructivo, la viga, por ejemplo, la de aquí, llega a la cara, ¿no? Llega a la cara de las placas. Probablemente esté un poco más adentro, ¿no? Y este de aquí tiene otro unique name, ¿no? Entonces, el trabajo de interoperabilidad radica en cómo hacemos que estos dos elementos que tienen distinta geometría se puedan almacenar en una sola base de datos para que pueda compartir la información. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, hay alternativas, pero requieren de procedimientos intermedios que hacen que la información se pierda y la interoperabilidad completa y automatizada aún no se puede desarrollar bajo este flujo, ¿no? ETAPS y Revit. Se puede decir que por el momento es una desventaja. Eh, pero la versatilidad lo complementa, ¿no? Por la rapidez. Por otro lado, ya a nivel de la superestructura, estamos hablando del diseño automatizado y lo que he venido a comentarles un poco el día de hoy, lo que se denomina la optimización estructural. Aquí, optimización estructural, entre otros, ¿no? Como les había comentado también, la fabricación ensamblada a través del acero dimensionado ya es un hecho. Hay un par de empresas que brindan el servicio y a nivel de tiempo termina siendo eficiente, ¿no? Tiempo de montaje, tiempo de habilitación, tiempo de izaje, etc.